Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, dependencia e independencia lineal de vectores. Recién en el último video veíamos cómo determinar si un vector específico era combinación lineal de un conjunto de vectores. Bien, en definitiva decíamos el vector X es combinación lineal de los vectores X1 hasta Xn, por ejemplo. Bien, acá no vamos a estar pensando la combinación lineal de un vector con respecto a otro conjunto de vectores, sino que lo que vamos a trabajar es, dado un conjunto de vectores, dados n vectores, por ejemplo, o k vectores, ¿sí? Saber si entre ellos hay dependencia o independencia lineal. Bien, entonces, ¿cuándo decimos que hay dependencia o independencia lineal entre ellos? Vamos a decir que, dado los vectores b sub 1 hasta b sub k pertenecientes a Rn, son linealmente dependientes si al menos uno de todo ese conjunto de vectores, de los k vectores que mencionamos, es combinación lineal de los restantes, y vamos a decir que son linealmente independientes cuando ninguno de ellos es combinación lineal de los restantes. Por ejemplo, acá tenemos el vector 3,1 y 6,2, son linealmente dependientes entre sí. ¿Por qué? Porque podemos escribir el vector 6,2 como el escalar 2 por el vector 3,1. 2 por 3 igual 6, 2 por 1 igual 2. Entonces son linealmente dependientes. En cambio, los vectores 1, menos 1, 0, 2, 0, 2, 3, 4, 2 son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no puedo escribir ninguno de ellos tres como combinación lineal de los otros dos restantes. Les propongo que traten de demostrarlo. Otra forma de hablar de independencia lineal es decir que dado el conjunto de vectores b sub 1 hasta b sub k perteneciente a Rn, recordemos que cuando decimos perteneciente a Rn decimos son vectores que tienen n componentes, ¿sí? N componentes es un número finito sin determinación. Se dice que estos vectores son linealmente independientes si el vector 0 es combinación lineal de todos ellos únicamente con escalares nulos. ¿Se acuerdan cómo determinábamos la combinación lineal de un vector? Decíamos, bueno, el vector tal, el vector u, es combinación lineal de todos estos otros vectores, si puedo escribirlos a u como la sumatoria de todos los otros vectores multiplicados por escalares distintos, por escalares cualesquiera. Acá lo que está diciendo es que todos estos vectores son linealmente independientes, sí, solo sí, el vector 0 es combinación lineal de todos ellos, pero los escalares con los cuales voy a estar multiplicando b sub 1 hasta b sub k tienen que ser ceros. ¿Sí? No hay otra forma de escribirlo, el vector nulo. Y son linealmente dependientes si el vector nulo es combinación lineal de todos ellos con escalares no todos nulos. O sea, cuando escribo, por ejemplo, alguno de ellos con distintos valores. Bien, con distintos escalares. Bueno, acá nos dan algunas propiedades. Las primeras me interesan algunas. Cualquier conjunto de vectores que contenga el vector nulo es linealmente dependiente. O sea, si yo tengo un conjunto de vectores entre ellos incluidos el vector nulo, conjunto de vectores, por ejemplo, de R3. Tengo 3 vectores de R3, quiere decir 3 vectores de 3 componentes. Por ejemplo, uno de ellos es el vector con los componentes 1, 2, 3. 1, 2, 3. El otro 5, 7, 9. Y el tercero 0, 0, 0, no tengo necesidad de ponerme a investigar si ese conjunto de vectores es linealmente independiente o no. Ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Siempre que esté el vector nulo dentro del conjunto de vectores que estoy analizando, ya sé que es un conjunto de vectores linealmente dependiente. Si un conjunto de vectores es linealmente independientes, entonces cualquier subconjunto suyo es linealmente independiente. Bien, vamos a suponer que yo tengo un conjunto de 10 vectores que entre sí son linealmente independientes, ¿sí? Digo, este conjunto de 10 vectores mantiene, hay independencia lineal dentro de este conjunto de 10 vectores. O sea, ninguno de ellos puede ser escrito como combinación lineal de otros vectores, o sea, por la suma de otros vectores multiplicados por escalares cualesquiera. Entonces, ningún subconjunto va a ser linealmente dependiente. Todos van a ser linealmente independientes. O sea, si yo no puedo tomar uno y escribirlo por el resto, no es que tomo un subconjunto más chico de esos 10 vectores que teníamos inicialmente y acá sí tengo dependencia lineal. No, no. Si hay independencia lineal en un conjunto de X vectores, entonces no hay ningún subconjunto más pequeño que tenga dependencia lineal.
Si un conjunto de vectores es linealmente dependiente, entonces cualquier conjunto que lo contenga es linealmente dependiente. Esto es a la inversa, dice, bueno, yo tengo un conjunto de 10 vectores donde hay dependencia lineal. Alguno de ellos, al menos uno de ellos, puede ser escrito como combinación lineal de los restantes. Y por lo tanto, este conjunto de vectores tiene dependencia lineal. Si yo ahora incorporo vectores y hago un conjunto más grande que contiene a mi conjunto anterior, va a seguir teniendo dependencia lineal. ¿Está bien? Cualquier conjunto más grande que lo contenga, aunque vaya agregando más vectores, ese conjunto inicial que tenía va a seguir dando dependencia lineal. Y el nuevo conjunto va a tener dependencia lineal porque, acuérdense que decíamos que había dependencia lineal cuando al menos uno podía escribirse como combinación lineal. Hay algunos ejercicios en la práctica sobre combinación lineal, dependencia e independencia lineal. Y acá viene el tema que nos va a definir un poco la cuestión de sistemas de ecuaciones lineales y clasificación, que es el rango de una matriz. El rango de una matriz es un concepto sumamente sencillo de aprender la definición. Dado una matriz cualquiera, ¿sí? Una matriz rectangular, M por N, o no rectangular, una matriz cualquiera, donde no nos fijamos si sus filas y columnas son iguales o no, se define el rango de la matriz como el número máximo de vectores columna, fila, linealmente independientes. Como ustedes ven, ya aprendimos, cualquier matriz en definitiva es un conjunto de vectores, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos escrita acá abajo, ¿sí? No es más que el conjunto de estos tres vectores columna o del conjunto de estos tres vectores filas. Bien. Entre estos vectores hay dependencia o independencia lineal. Pero el rango se define como el máximo número de vectores linealmente independientes. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el máximo número de vectores linealmente independientes en esta matriz que estamos viendo acá? Y como tiene tres vectores, el máximo número, el rango máximo de esta matriz de acá puede ser 3. Pero también puede ser que haya dependencia lineal entre ellas y que sean 2 únicamente los vectores linealmente independientes o que solamente uno sea linealmente independiente de los demás. El rango de la matriz, fíjense que acá falta una letra. Acá donde está el punto, léanlo así, cada vez que aparece el punto ese. Igual después lo escribo bien. Pero, no es este. Rango de la matriz A, por ejemplo, se escribe R y A. Y bueno, en este caso va a ser 3, 2 o 1. En realidad en este caso va a ser, según lo que estamos charlando, menor o igual a 3. ¿Sí? Puede ser 3, puede ser 2 o puede ser 1. Este puntito debería tener una R. O a veces se utiliza la letra griega Rho, que es como una P, pero cursiva. ¿Sí? El rango máximo, el rango de A va a ser siempre el mínimo entre M y N. ¿Por qué? Este es un dato interesante. La cantidad de filas linealmente independientes siempre es igual a la cantidad de columnas linealmente independientes en cualquier matriz. Bien, si yo tengo una matriz de 4 filas y 100 columnas, bien, no puedo tener un rango mayor a 4. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir recién. Siempre la cantidad de filas linealmente independientes son igual a la cantidad de columnas linealmente independientes. Es un hecho matemático. ¿Está bien? Entonces, si siempre el rango de la matriz cualquiera que yo esté va a ser el mínimo entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas. El rango máximo posible puede ser menor, ¿está bien? Pero nunca puede ser mayor al mínimo entre la cantidad de filas y columnas porque siempre la cantidad de filas linealmente independientes es igual a la cantidad de columnas linealmente independientes. Bien. Vimos que... Bueno, por ejemplo acá, fíjense, 3, 1, 6, 2, ya sabemos que 6, 2 es combinación lineal de 3, 1, porque 2 por 3 es 6, 2 por 1 es 2, entonces los vectores son linealmente dependientes. El rango de esta matriz B
que como máximo podía ser 2, ¿sí? No podía tener más de 2 vectores linealmente independientes, porque está conformada de 2 vectores, como solamente como una es combinación lineal de la otra, uno de esos vectores es combinación lineal de la otra, pasa a ser de rango 1. Fíjense en esta que sigue. Esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas. El máximo rango posible va a ser 2. ¿Por qué? Porque por más que tenga 3 filas, la cantidad de filas y columnas linealmente independientes siempre son iguales, por lo tanto no puede tener 3 de rango porque no tiene 3 columnas. Y bueno, y cuando ustedes analizamos la independencia lineal entre ellos, decimos que el rango de esta matriz es 2. Bien, se puede hacer por Gauss, esto lo van a ver un poco más en práctica. Se puede hacer por determinantes, se puede estudiar de diversas maneras el rango de una matriz. Recuerden entonces siempre que el rango de una matriz es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes de la matriz, ¿sí? Sea cual sea la matriz, el rango de una matriz es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes. Toda matriz, recordemos, es un conjunto de vectores. E insisto, el rango de una matriz es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes que contiene. Vuelvo también al concepto de que nunca que siempre la cantidad de filas y columnas linealmente independientes son iguales. O sea que siempre el máximo rango posible va a ser el mínimo entre la cantidad de columnas y filas. Nunca puedo tener un rango mayor al mínimo entre la cantidad de filas y columnas. Si yo tengo una matriz de 5 por 10, el máximo rango posible es 5. Puede ser menor, puede ser de 4, de 3, de 2 o de 1, pero no puede ser mayor a 5. Bien, ¿qué más? Con el rango de una matriz, sabiendo lo que es rango de una matriz, pueden venir de nuevo acá a esta partecita de acá arriba que nos salteamos, que es regla de Kramer. Bien, léanlo. Es un método para resolver solamente sistemas de ecuaciones lineales determinados, o sea, los que tienen solución única. Y utiliza el concepto de rango. ¿Por qué? Porque este sistema de ecuaciones A por X igual B es eliminando todas las filas o columnas que tienen dependencia lineal y dejando solamente el cuadradito de la matriz del sistema, el cuadradito de la matriz del sistema que determina el rango. Bien. A partir de eso nos queda una matriz cuadrada porque la cantidad de filas y columnas son siempre iguales. Sacamos el determinante de A. Si el determinante de A es distinto de 0, entonces el sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado donde utilizamos Kramer. Y podemos encontrar XJ, cada una de las incógnitas, dividiendo el subdeterminante AJ, que es donde cambiamos el valor de la variable que estamos buscando por el de los términos independientes. Obtenida A al reemplazar la columna J décima por el vector B, que es de los términos independientes. ¿Bien? La verdad que, nada, está bueno conocerlo. Fíjense que acá tiene un ejemplo muy pequeño, ¿bien? De cómo utilizarlo. El valor de x1 es igual a 3, el valor de x2 es igual a 5 por medio del método de Kramer. Pero bueno, nosotros vamos a ver métodos generales, ¿sí? Que nos permiten clasificarlos a los sistemas de ecuaciones lineales y resolverlos, sea compatible determinado, de única solución, o indeterminado de infinitas soluciones. Lo que vamos a ver a continuación en el próximo video es cómo, a partir del concepto de rango, que acabamos de ver, podemos clasificar a los sistemas de ecuaciones lineales por medio de un teorema denominado el teorema de Roger-Frobenius. ¿Bien? Bueno, hasta acá por ahora.